Ya jóvenes, buenas noches otra vez. Bienvenidos a la segunda parte de la clase de hoy, 11 de febrero. Bien jóvenes, estábamos en este tema de tamaño y localización. Estábamos viendo entonces los factores determinantes y decisores para determinar el tamaño, por un lado, o sea, cuánto va a producir el proyecto o cuántos clientes va a atender, y la localización. Ya entonces estábamos en la última parte de la localización, ¿no es cierto? Entonces, decía la teoría de que llegar a esta determinación tiene que ceñirse bajo criterios de máxima rigurosidad. En el tema de localización decíamos, hay tres métodos ya para determinar la localización. Uno es y ahí vamos, este método cualitativo de puntos. Se llama así porque es cualitativo, hay de puntos porque hay que asignarle puntaje a los parámetros de determinación de la localización. ¿Ya? Les decía yo, les contaba la experiencia de trabajo que tuve con ese proyecto de leche en polvo, ¿no? Y que al final se pelearon, ¿no es cierto?, las fábricas de los distintos departamentos para determinar el tamaño del proyecto y decíamos, ¿dónde lo ponemos? ¿No es cierto? O Santa Cruz, los de Santa Cruz querían en Santa Cruz, los de La Paz en La Paz, Cochabamba o Trinidad, y ahí estábamos. Entonces, el procedimiento es este, ¿ya? A ver, se pone en análisis los puntos, los sitios A, B, C o D que están en evaluación para determinar la localización. ¿Listo? Luego, ya vamos a borrar todos estos puntajes que hay aquí, lo vamos a hacer de nuevo, tal vez no con los mismos datos, pero sí el criterio, ¿ya? Luego se determinan, en función de la teoría que vimos, ¿no es cierto?, esos parámetros, ¿ya? Esos factores decisores de la localización. Ejemplo, habíamos visto materias primas, tamaño del mercado cliente, condiciones climáticas, que topografía, que carretera y varios de ellos vimos. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, aquí está resumidito en tres para cuestiones de que aprendamos el procedimiento, ¿ya? Y está con la información de las ciudades que estaban ¿no?, en puja por determinar ya dónde poner el proyecto. Lo siguiente que se hace es asignarle un peso, una calificación a estos factores de evaluación de incidentes en la decisión. Entonces, a una escala 1, le voy a dar suma a esto, lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Tiene que sumar 1 o 100%. Decíamos, la disponibilidad de la materia prima, tratándose de este caso de un proyecto de leche, y la leche es un producto altamente perecedero y todo lo demás, que no aguanta largos periodos de tiempo hasta que entre a fábrica, a su tratamiento, a su procesamiento, hasta convertirse en leche en polvo, ¿no es cierto? Entonces le damos un 50%, la mitad de la importancia, ¿ya? 0,5 o no, o 50%. A ver, la cercanía al mercado o a las condiciones climáticas, ¿entienden? La cercanía al mercado ya es más importante, o el clima es más importante. A ver, esto es pues por eso es que es cualitativo, porque es medio a calificación. A ver, la cercanía al mercado, si se vamos a transportar leche en polvo ya envasada o en caja o en tarro, entonces no es tan importante, pues podemos cruzar el país con el producto y no se va a deteriorar. Sin embargo, las condiciones climáticas es determinante para incrementar la producción y garantizar la producción. A ver, le vamos a dar del 50% que falta, 0,3 o 30% a las condiciones climáticas y el restante 20% a la cercanía del mercado. Listo, primer paso. Luego, cualitativo de puntos. Significa que hay que asignarle una calificación en punto a escala 10, que es la que vemos aquí, ¿ya? Donde 10 la puntaje de 10 se le asignaría al factor que fuera muy importante para el proyecto, y 1 sin ninguna importancia para el proyecto, ¿entienden? Y ahí navegaríamos por esta escala. A ver, empecemos entonces a calificar. Y entonces aquí hay dos, fíjense, en cada sitio hay dos casillas. La calificación y luego el ponderado. Bueno, vamos con las calificaciones primero. Por ejemplo, la disponibilidad de la materia prima. ¿Quién tiene más materia prima? Santa Cruz, obviamente. Le asignamos 10 sobre 10. ¿Quién le sigue en materia prima? Le sigue La Paz. Pucha, pero mucho menos, solamente un 10% que Santa Cruz, 8.
Luego Cochabamba, ya 7, y Beni, que produce muy poquita leche, más ganado de carne. Ya le vamos a poner 5, ¿entendido? Esto, obviamente, ¿quién calificaría esto? Los entendidos, los expertos, bajo el máximo criterio de rigurosidad posible. Vamos al siguiente, ¿ya? Tamaño del mercado. ¿Quién tiene el mayor mercado para la leche? La Paz, obviamente. Entonces, 10 para La Paz. ¿Quién le sigue? Santa Cruz, 8 para Santa Cruz, porque es la mitad. Después viene Cochabamba, ¿no es cierto? 7 para Cochabamba. Y la ciudad más chiquitita, el mercado más chiquitito es Beni, 5. ¿Ah? Clima. Vamos con clima ahora, calificar clima. ¿Quién tiene el mejor clima para el proyecto? En este caso, la producción de leche. Beni, listo. 10 puntos para Beni. ¿Quién le sigue en clima? Santa Cruz. Ya listo. 8 para Santa Cruz. Después Cochabamba, ¿no es cierto? A ver, 6 para Cochabamba. Y La Paz es el peor clima para criar vacas. Allá las vacas tienen que estar enchamarradas, dice el dicho. No sé, pues pongámosle 4, ¿entienden? Ya está, calificamos. ¿Ya? Y obviamente esto se hace en múltiples personas y se promedia esto, se pone un promedio acá, ¿no es cierto? Ahora vamos a ponderar. ¿Ya? Ponderar significa igual al puntaje que se le asignó a cada uno de los sitios por el peso de importancia que se le asignó. ¿Entienden? ¿Ya? Allí 5 por 10, 50. 5 para Santa Cruz. ¿Ya? El otro, ¿no? Igualmente para La Paz, el puntaje que se le asignó por el fijo que es el peso asignado. ¿Entendido? Para sacar su ponderado. Para Cochabamba, estamos en el primer factor decisor, ¿no? La disponibilidad de la materia prima. El puntaje que se le asignó para Cochabamba por, ¿no?, el peso que se le asignó. ¿Listo? Y por último, para Beni, ¿no? Igual, ¿no?, al peso, a la calificación por el peso, ¿ya? Para ese factor decisor. Y así sucesivamente. ¿Listo? A ver, bueno, entonces vamos a jalar la fórmula para abajo porque nos va a hacer la misma operación para los otros factores. ¿Listo? Vamos a jalar de cada uno. ¿Ya? Entonces, y luego, para terminar, vamos a hacer la suma de los promedios como de la calificación ponderada. Suma para Santa Cruz, 9. ¿Ya? Suma para La Paz, ¿cuánto? 7.2. Recuerden, el que se lleva el mejor puntaje, ahí debería localizarse el proyecto. ¿Ah? ¿Entendido? ¿Ya? Y 9 para Santa Cruz, 7.2 La Paz. Entonces debería estar pues en Santa Cruz el proyecto. ¿Listo? Ahora, si lo ven ustedes, este método cualitativo, es cualitativo porque es medio a ojímetro, a ojo de buen cuero, dice el dicho, ¿no ve? Ya, y entonces hay mucha discusión para esto. Por eso es que el otro método, y ahí vamos a la hoja siguiente de este Excel, es la calificación según los costos totales. Y esto no es más que hacer un detalle de los principales costos que se incurriría con el proyecto en caso de localizarlo en el sitio A, en el sitio B, ¿no? C o D, ¿ya? La lógica acá es localizar pues el proyecto donde resulte más barato, ¿entienden? Bajo los mismos criterios. Y resultó ser Cochabamba. ¿Ah? Caramba. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Por cuál nos decidimos? El método anterior, el de puntos. ¿Ah? Recordemos, le vamos a poner a ver el mismo celeste acá. ¿Ya? Salió a ser Santa Cruz. Y ahora por el de costo salió a ser Cochabamba. Y ahora, ¿por cuál echamos? Dice el dicho. ¿Ah? Para dilucidar eso, es el siguiente método, este de Brown y Gibson, que se llama, ¿ya?, método de factores incidentes. A ver, la cosa es así, ahí se los explico. Hay dos partes acá, ¿ya? A ver, primero está como factores objetivos, se le llama objetivos, ¿ya? Porque es cierto, los costos, no es ojímetro, es presupuesto, eso es simplemente ir y cotizar donde sale más barato y punto, ¿no? Y entonces aquí hemos trasladado los datos, está con formulita y resultó ser Cochabamba, dijimos, ¿no es cierto? El más barato. Y por lo tanto debería por costos localizarse el proyecto en el sitio más barato, en este caso Cochabamba. Entonces, a la evaluación por dinero, por costo, le vamos a asignar una importancia del 75%. ¿Ya? Al otro lado, lo que aparece acá en rojo, serían los factores subjetivos, los de calificación. A ese le vamos a asignar, como es más a ojímetro, el 25 restante, 25%, para que el 75 más el 25 sume 100%.
¿ya? Al primero lo llamamos alfa y al otro lo llamamos 1 menos alfa, entonces 1 menos 0,75 nos queda 0,25, ¿no ven? Ahora, hay una complicación aquí. En los costos estamos hablando de dinero, moneda, dólares o bolivianos. En el de calificación por punto estamos hablando de puntos, ¿no ves? Santa Cruz no es de puntos, estamos hablando de puntos, y acá es dinero, estuviésemos hablando de agua y aceite, ¿no es cierto? O patos y gallareta, es el dicho. Entonces, es incompatible. Entonces, por eso es que hay que hacer un procedimientito en el tema de costos acá previo, ¿ya? A ver, lo voy a borrar esto, y hay que hacer esta operacióncita aquí. Ya lo voy a agrandar y nos quedamos con la operacióncita que hay que hacer para transformar el dinero en puntos, ¿ya? Para que estemos sumando o uniendo puntos y puntos, ¿entendido? Bueno, ahí vamos entonces. A ver, lo primero que hay que hacer es sacarle el recíproco al dinero de cada una de las localidades que están en evaluación. ¿Cómo sacamos el recíproco? No más que dividir, aquí está la formulita, ¿la ven? ¿Ah? ¿Dónde está el puntero? 1 entre el costo total. Costo total lo vamos a llamar CI, ¿ya? Costo. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual, como dice la formulita, 1, para sacar el recíproco, 1 entre el costo de Santa Cruz. Y ya tenemos el recíproco de Santa Cruz. ¿Entendido? Y lo mismo hacemos con La Paz. La Paz va a ser igual a 1 entre el costo de La Paz, y ahí tendríamos el recíproco de La Paz. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. Vamos a jalar la formulita, ¿ya? Y tendríamos el recíproco de cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora, hasta ahí los recíprocos, ¿ya? Ahora, necesitamos estos recíprocos, nos van a servir para transformarlo en factores objetivos. Y la formulita de factores objetivos, lo ven, es igual al recíproco dividido entre la suma de los recíprocos. Ah, pucha, entonces necesitamos la suma de los recíprocos. Pues calculemos la suma de los recíprocos, ¿no es cierto? Que es la que vamos a tener acá. Ya tenemos la suma de los recíprocos. Entonces, el factor objetivo de Santa Cruz, ¿qué dice la fórmula? Es igual a su recíproco dividido entre ¿qué? Entre la suma de los recíprocos. Ah, dividido entre la suma total. Ah, ya está, listo. Lo mismo para La Paz. Esto va a ser igual a su recíproco dividido entre el total de los recíprocos. ¿Ya? Y lo mismo para Cochabamba, igual a su recíproco dividido entre el total. ¿Ya? Y por último, para Beni, para que lo terminemos todito, igual a Beni igual a Trinidad, su recíproco dividido entre la suma de los recíprocos. ¿Ya? Y fíjense, si sumamos todos los factores objetivos, le voy a dar suma a los factores objetivos, enter, fíjense, nos da 1, 0, 0, 1 clavado, como decimos. ¿Qué significa? Que si no da 1 clavado, significa que algo hicimos mal. ¿Ya? Entonces siempre, porque estamos dividiéndolos entre ellos mismos, entre el total de ellos mismos, obviamente nos va a dar 1, ¿no? Que es la suma de recíprocos, en realidad. ¿No? Que seguramente en alguna otra materia ya aprendieron esta parte de recíprocos y suma de recíprocos, ¿ya? Que lo ocupamos acá, ¿ya? Entonces ya tenemos puntos. ¿Qué tuvimos aquí? Puntos, fíjense. Dejó de ser dinero, en el caso de Santa Cruz, dejó de ser 2010, que por cierto está redondeadito esto de los números originales, que era 2.100 millones de bolivianos, creo que era, ya que lo ponemos en cifras chiquititas para que aprendamos el procedimiento, ya ustedes lo hacen con cifras reales, obviamente, ¿no? Transformamos dinero en puntos. Entonces ya tenemos el dinero convertido en puntos, por un lado, y los puntos en sí del otro método, ¿no? El cualitativo de puntos. Ahora hay que unirlo los dos, ¿ya? Entonces, a ver estas cifritas aquí, olvídenla, lo vamos a hacer aquí directo, la operación, ¿ya? Reemplazando fórmula entonces para Santa Cruz, ¿ya? Esto va a ser igual, entonces fíjense, hay operaciones que hacer en la fórmula a ambos lados. Entonces, paréntesis a un lado, perdón, esto va a ser igual a paréntesis por un lado, más la operación de paréntesis por otro lado. Entonces, ¿no? Este lado en azul, el dinero. El lado en rojo, los puntos. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice el lado en azul? Dice que es igual al alfa. ¿Se acuerdan cuánto era el alfa, la importancia que le dimos al dinero? 75%, o sea, igual a 0,75. ¿Qué más dice la fórmula? Estamos en Santa Cruz por el factor objetivo de Santa Cruz. Por el factor objetivo de Santa Cruz que está aquí. ¿Lo ven, no es cierto? ¿Ya? Más, paréntesis. Ahora al otro lado, 1 menos alfa. ¿Cuánto era el 1 menos alfa? ¿Cuánto por ciento terminó la importancia de los puntos? 0,25, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahora por el factor subjetivo de Santa Cruz, estamos en Santa Cruz, que está aquí.
¿es cierto? Y listo, enter, ya está, 2.44. Y así sucesivamente. Ahora uno más, ya, antes de hablar la fórmula, para que veamos el procedimiento nuevamente. No, uno más, de ahí jalamos la fórmula, porque ya podríamos jalar la fórmula. Para la paz en este caso, ¿no? La fórmula alfa, ¿no? 0,75 o igual a 75%, como quieran, por el factor subjetivo, perdón, objetivo de la paz, que está aquí. ¿Listo? Al otro lado del más, ¿no? Del signo más. ¿Ya? 1 menos alfa, o sea, eso es igual a 0,25 por el factor subjetivo de la paz que está aquí. ¿Entendido? Listo. Bueno, vamos a jalar la formulita para no estarlo haciendo cada rato. ¿Listo? Entonces, en definitiva, el que tenga el puntaje más alto, ahí debe hacerse el proyecto. ¿Listo? Entonces resultó ser en definitiva Santa Cruz. ¿Ya? Entonces la conclusión es que que el proyecto se haga en Santa Cruz. ¿Listo? A ver, jóvenes, un ratito, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, esta parte, voy a abrir un ratito el proyecto, esperen un ratito, voy a abrir el documento del proyecto, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos ya en nuestro proyecto? ¿Ya? Vamos a ir entonces al documento, al texto del proyecto, al formato, ¿no es cierto? ¿Ya? Para ver en qué capítulo es y cómo nos pide el documento del proyecto que redactemos toda esta parte que acabamos de ver en teoría. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Ya entonces me pongo la presentación del documento del proyecto que está aquí. ¿Ya? Entonces, este es el documento del proyecto, que es el que al final del semestre vamos a tener que completar el proyecto en sí, ¿no es cierto? Y este es nuestro formato oficial, ya que les pido a todos, ya he estado recibiendo sus proyectos, ya que les pido que de una vez los hagan acá, creo que algunos de ustedes a los que ya les confirmé recibido, les di, háganlo de una vez en el formato, ¿no ve? Bueno, este es nuestro formato, ¿no ve? ¿Ya? A ver, vamos a irnos al índice, ¿ya? Rapidito. Entonces, no, el título, la introducción, objetivos, problemas, que eso ya lo hicimos, ¿se acuerdan? En el marco lógico, ¿no? Y luego está el capítulo 1, lo ven aquí, estudio de mercado, que fue el que vimos la semana pasada. Entonces, todo lo que es estudio de mercado, ¿ya? Y luego está, lo ven acá, capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2, que es lo que hemos remarcado aquí, estudio de la localización y tamaño del proyecto. Y dice cortísimo. A ver, vamos a ir directo. Como esto es tabla dinámica, le voy a dar clic y nos va a mandar acá. Ya estamos aquí en el, ¿no? Eh, en el capítulo 2, estudio de la localización y tamaño del proyecto. Entonces, fíjense lo que vimos. Definición de tamaño, ¿no? Que es la capacidad real por los turnos, o cuál es la definición que tú usas, es la cantidad de clientes, en fin, ¿entiendes? Después viene aquí, fíjense en lo que es localización, en la justificación aparece como justificación, y aquí le ponemos los argumentos de la capacidad, que según los factores que vimos, ¿no es cierto? Que la disponibilidad de materias primas, que lo más determinante fue, no sé, la capacidad instalada, y que la capacidad definitiva, el tamaño del proyecto, lo que vamos a producir al año es tanto, ¿ya? Y necesitamos estas máquinas. ¿Listo? Y nada más. ¿Lo ven? ¿Ya? Eso pondríamos acá, ¿ya? Y ponemos obviamente acá algún croquis, algo que nos ayude a entender, ¿ya? La determinación del tamaño del proyecto y todas las cifras que puedan, ¿no? En función de la teoría que acabamos de explicar. Y de ahí está lo otro, que es la localización. Lo ven ustedes, ¿no es cierto? Descripción de la localización. La zona geográfica, la macro, ¿no? En esta zona, un croquis de Bolivia, un mapa de Bolivia, un bonito mapa, ¿no? Un bonito mapa, no sé, lo sacarán de Google Maps, bien bonito, porque que al lector le ayude a identificar dónde va a estar el proyecto. Y respecto a la microlocalización, ¿no es cierto? Los criterios, la infraestructura, la disponibilidad de materia prima, la disponibilidad de lo otro, los combustibles, acceso a mercado, ¿no es cierto? Y el Excel que acabamos de hacer, o sea, ¿no? Que nos lleva a la determinación del tamaño. ¿Listo? Y punto, luego entraríamos a otro capítulo más. Entonces, como ven, este capítulo en realidad es cortísimo, ¿ya? Una cosita más que me olvidé, vuelvo al Excel un ratito, ¿ya? Esto del Excel, en el ejemplo, pues, que hemos visto, ¿ya?
está el ejemplo de departamentos, ¿no es cierto? De la localización A, B, C o D. Y pongo departamento porque es el ejemplo que hemos visto de la fábrica de leche en polvo. Es un proyecto real, ¿ya? Entonces esto también se puede hacer, no solamente en departamentos, se puede hacer en pueblos, que no sé, que en Saavedra, que en Minero, que en Montero o en Portachuelo. Y empiezan pues a evaluar dónde poner su proyecto. O si está dentro del mismo Montero, puede ser el distrito A, el distrito 2, el distrito 3, el distrito 4, o barrio 1, barrio 2, barrio 3, barrio 4. ¿Entienden? Que barrio centro, que la periferia, que junto al primer anillo, junto al segundo anillo. Entonces esto es muy creativo, ¿entienden? Entonces no porque el ingeniero hizo el ejemplo, ¿entienden? Con departamentos, no significa que tengamos que hacerlo con departamentos, no. Sean más realistas ya al tipo de proyecto que les ha tocado. ¿Listo? Y eso sería, jóvenes, este tema, ya de tamaño y localización. Entonces, como ven, es más corto, ¿entienden? Ya es más de análisis, pero obviamente bien argumentado, ¿ya? Y eso sería, jóvenes. Entonces, doy por hecho de que ustedes elaboran su proyecto, ¿ya? Igualmente, para esto tenemos una semana, entonces la próxima semana va a estar trabajadito, el estudio de mercado 2 semanas, ¿ya? Y más este otro que es cortísimo, ¿ya? Cortísimo. El cuestionario teórico de este tema les va enseguida, ¿ya? Entonces, ahorita al terminar les mando este tema, se los mando en Word, en PowerPoint, les mando los 2 videos, les mando el Excel, ¿ya? Y para que lo tengan el tema. Listo, jóvenes. Entonces, mañana, ya si Dios mediante, vamos a estar haciendo un otro ejercicio, ya de un caso, les voy a mostrar un caso de un proyecto donde muestra todo esto, cómo lo redactan, cómo lo escriben para que nos ayude, ya, y nos ayude no solo de este proyecto, de este capítulo, sino del anterior también, ya para que les ayude a entender cómo redactarlo, cómo construirlo. Entonces los dos, mañana, ejemplo de los 2 capítulos. No vamos a avanzar entonces, va a ser ejemplos de proyectos, de otros proyectos, ya, de otros colegas míos, ya, para que nos ayude a mostrarles. Va a ser un tours por otros proyectos para ver justamente estos 2 capítulos. ¿Listo? Meta, jóvenes. Entonces nos vemos mañana, ya, en la hora de siempre. Chaucito y un abrazo para todos. Hasta luego, Listo. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.